Bueno, pues comenzamos un nuevo tema, función exponencial. En este tema vamos a ver solamente 4 preguntas muy cortas y además muy resumidas. La primera, definición, que sepáis lo que es la función exponencial. La segunda, gráfica de la función exponencial, es decir, cómo se pinta. La tercera, propiedades que tiene la función exponencial. Las tendrás que recordar y trabajar con ellas. Y la cuarta, las ecuaciones exponenciales y los sistemas de ecuaciones exponenciales, cómo se resuelven y cómo se hacen. De todo esto realmente vosotros habéis trabajado creo que muy poco, o por no decir prácticamente nada, así que lo primero que os digo, daos un poco de tiempo, os pasará como con la trigonometría, recordáis las ecuaciones trigonométricas, pues al principio te costaban hasta que te acostumbras, ¿vale? Es algo relativamente fácil, pero nuevo, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. Comenzamos por la definición. ¿Cómo se define la función exponencial? Si A es un número positivo y distinto de 1, imagínate un número que sea positivo y distinto de 1, se define la función exponencial como, y mira qué curioso, y es igual a A elevado a X. Aquí tenéis la función exponencial. Luego, ¿quién es la famosa función exponencial? Un número elevado a una función, nada más. O sea, la X no está en la base, la X está en el exponente. Y ese número, por acuerdo, ¿qué tiene que ser? Un número positivo, no puede ser negativo, ¿vale? Tiene que ser positivo y tiene que ser distinto de 1, no puede ser 1. Si te pregunta, ¿por qué no puede ser negativo? ¿Por qué no puede ser 1? Responderemos un poco más adelante. A lo mejor es porque si es negativo o es igual a 1, no es una función real de variable real. ¿Recordáis? Que para cada X real me dé una Y real. A lo mejor, no sabemos la razón. Pero lo que se tiene que meter muy bien en la cabeza, que para que se defina la función exponencial, apréndetelo, tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Es decir, A tiene que ser mayor que 0 y A tiene que ser distinto de 1. Esto, por Dios, que no se te olvide. En la función exponencial, la A base tiene que ser mayor que 0, es decir, positiva, y no puede ser 1. ¿Vale? Entonces, ese número elevado a X, o elevado a 2X, o elevado a 7X cubo, eso sería una función exponencial. Empezamos por la más sencilla. Para ver la gráfica de la función exponencial, tenéis que pensar, por ejemplo, en la gráfica de la función cuadrática. ¿Cómo es la gráfica de la función cuadrática? Una parábola. ¿Cómo es la gráfica de la recta? De la función lineal, de la función de primer grado, una recta. ¿Cómo es la gráfica de la parte entera? La gente piensa, una escalera. ¿Cómo es la gráfica del valor absoluto? La gente dice, algo que rebota. No, parece ser que hay como una especie de molde detrás, de modelo detrás. Pues mirad, con la gráfica de la función exponencial pasa lo mismo. Va a haber distintas funciones y cada una es distinta, pero las gráficas se parecen, ¿de acuerdo? Las gráficas se parecen. Entonces, la gráfica de la función exponencial, para que lo sepáis, se puede resumir en 2. Por ejemplo, una esta, eje X, eje Y, y la otra va a ser esta, eje X y eje Y. Mirad, la primera es cuando la base sea siempre mayor que 1. Esta función tendrá la misma fórmula siempre que la base sea mayor que 1. ¿Y cómo sería la función exponencial cuando la base es mayor que 1? Pues aproximadamente esto. Esta es la función exponencial
cuando la base es mayor que 1. Es una especie de curva que tiende por aquí, veis, al menos infinito. El eje X actúa de asíntota horizontal, ahora veremos por qué, ¿vale? Eso es cuando la base es mayor que 1. Mientras que cuando la base es un número comprendido entre el 0 y el 1, cuando la base es un número comprendido entre el 0 y el 1, la función exponencial, el dibujo, más o menos nos va a salir a todo esto. Más o menos, ¿vale? O sea, es la misma curva, pero sería de esta manera. Ahora veremos el porqué. Como característica fundamental es que veáis que por aquí pasa por el punto 0 para la x, 1 para la y. La función exponencial pasa siempre por el punto 0, 1. Y en este sitio exactamente igual, también pasa por el punto 0, 1. Luego la función exponencial en ambos casos pasa por el punto 0, 1. Ya está. Tienes que aprenderte. ¿Cuál sería? Te voy a poner algunos ejemplos de cada una de las gráficas. Por ejemplo, un ejemplo de aquí sería la función y igual a 2 elevado a x. Esa función sale así. Y es igual a 10 elevado a x. Sale así la función. Y es igual a 7 elevado a x. Todas las funciones que veáis como a elevado a x, en donde la base es un número mayor que 1, te van a dar ese dibujo más o menos aproximado, pero ese dibujo. Mientras que funciones que te van a dar este dibujo, pues será igual a un medio elevado a x, ¿veis? Un medio es 0,5, ¿vale? 0,5, y es igual, por ejemplo, a 0,1 elevado a x, y es igual a 7/13 elevado a x, porque veis que 7/13, al ser el numerador más chico que el denominador, pues va a ser un número comprendido entre 0 y 1. Pues aquí tenéis ejemplos de funciones exponenciales que te van a dar ese dibujo. Por lo tanto, tienes que de verdad hacer un esfuerzo y memorizarla. No obstante, a base de pintarla muchas veces, pues que te van a salir casi de memoria, ¿de acuerdo?